¿Se escucha bien? ¿Sí? Hola, hola. Sí, se escucha. Somos pocos, pero bueno, realmente hemos hecho un gran esfuerzo en venir hoy, les cuento. Estamos en pleno proceso electoral. Hoy vence la presentación de listas de alianzas electorales. Pero bueno, ante el llamado de Alisa, de Susana, de Diego, acá estoy. Pero bueno, creo que va a ser un momento agradable, va a ser una charla que no va a ser de alto contenido técnico, sí informativo, pero sin palabras difíciles o confusas. La idea es hacer algo que sea amigable, entretenido. Lo que sí les pido, por favor, cuando empecemos a hablar de los temas, que la duda que tengan me la transmitan en el momento. O sea, esto de lo último, si algo les interesa, somos pocos, paramos y se sacan la duda y avanzamos. Eso creo que va a ser lo mejor. Si a usted le parece bien, esa va a ser la metodología de la charla. Yo no sé, ¿son todos de la Defensoría del Pueblo y de agrupaciones políticas? ¿Hay algún apoderado partidario que no conozca? ¿Ex? ¿De qué partido? Desarrollo y la cultura. Acá en Capital, en las elecciones anteriores. Ajá. Para jefe comunal. Entonces nos debemos conocer. ¿Sí? ¿Te tratamos bien? ¿Sí? Bueno, sí, no tuve problema. Decí la verdad. No tenés que quedar bien. Puedes decir la verdad. No, que de hecho no tuve problema. Más que las corridas, no, obviamente. Más que el último momento que está el Bueno, pero hubo un cero problema. Ustedes saben que esa fue la primera elección de juntas comunales. Claro. Realmente todos tuvimos que informarnos y correr sobre muchos temas. Correr la migración del padrón de 28 secciones a 15, hacer la lista con los candidatos titulares suplentes, de la zona contigua que podía ser candidato. Y lo que pasó, lamentablemente, que por desinformación, es que muchas listas no pudieron integrar y presentar candidaturas. Y se les cayeron, porque no entendían que para comunas era una categoría 1 y 1, y 1 y 1, y poner suplentes, que eso es algo que siempre se olvida en las listas. Al no poner suplentes y hacer las corridas que se hacen porque no cumplen, por ejemplo, con la residencia de la comuna, se les caían los titulares, no pudieron presentar candidatos y eso no se puede sanear. En el tema electoral los plazos tienen una repercusión procesal que es fatal. Y eso fue lo que pasó en muchas fuerzas políticas, incluso importantes. Sí, sé que es importante. Bueno, nosotros de hecho a último momento podemos presentar las listas al filo del tiempo. Fue una rueda bastante grande. Bueno, es habitual. Sí. Bueno, antes de que siga hablando, el invitado lo voy a presentar porque él es muy locuaz y no me va a dar tiempo ni oportunidad que lo haga. El doctor Alberto Elgassi, que es el invitado del día de hoy, es abogado, es especialista con certificación internacional en Derecho Administrativo, profesor titular asociado de Derecho Administrativo y posgrado. Se desempeña como secretario letrado en asuntos originarios con competencia electoral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ha publicado artículos, ensayos y libros en Argentina y en el exterior, así como también ha sido invitado como conferencista sobre Derecho Administrativo, Derecho Electoral y Reforma Política. Integra el Foro Federal de Organismos Electorales Provinciales de la República Argentina y ejerce el cargo de vicepresidente segundo del Colegio de Magistrados, integrantes del Ministerio Público y funcionarios de la CABA, a cargo de las comisiones de fortalecimiento institucional y defensa del Poder Judicial. Es un especialista de alto rango en el tema electoral, así que escúchenlo con atención y háganle todas las preguntas que sean necesarias porque está justamente con el tema de cierre de las alianzas, como dijo él, para las elecciones del 27 de octubre. Así que, Alberto, te escuchamos. Ahora sí, ya formalmente empezamos a dar esta charla informativa de difusión. Insisto, cualquier duda me preguntan. Yo traje mis machetes para ordenar un poco, porque la verdad que no puedo leer ni estudiar nada. Y una de las cosas que suelo decir siempre es que no hay nada mejor que hablar de lo que uno hace todos los días. También está bueno esto de dar clases, pero en general a mí cuando doy clases me hace bien porque me distiendo y me olvido de las obligaciones. En este caso puntual vengo a hablar de derecho electoral cuando me preocupa el derecho electoral, como hoy, y la verdad que más que distenderme me tensiona más. Pero bueno, con Diego al lado creo que me voy a relajar un poco. El derecho público, como ustedes sabrán, es más político, es rabiosamente político. Yo diría que es más político que jurídico. Y como tal, tenemos que abordarlo de esa manera y sin fanatismos y desprovisto de muchas formas
y creo yo de formalidades. Creo que en estos temas del derecho público tiene que ser abordado de una manera muy amigable, porque el derecho público tiene que ver en la famosa tensión entre libertad y autoridad. Y es crucial este tema de lo que tiene que ver con la libertad y la autoridad, y por lo general este derecho público suele estar debajo de la alfombra como un derecho de especialistas, confuso, como algo que solo unos pocos manejan, y es lo peor que nos puede pasar, porque el derecho público, y en especial el derecho electoral como tal, hacia la esencia de nuestros derechos ciudadanos, hacia la democracia representativa, hacia la democracia participativa, hacia el sistema federal de gobierno y sobre todas las cosas también hace a nuestros derechos individuales. Implica autonomía, implica un montón de cosas que es lo que hoy vamos a tratar de ver en esta charla. Entonces, por lo pronto me gustaría que tengan en claro que lo que vamos a ver hoy, el derecho público electoral como tal, tiene su razón de ser como algo de derecho autonómico. El sistema federal argentino previó como sistema público que estén reservados para las provincias, y en ese mismo sistema también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dado lo cual, ustedes sabrán muy bien que tenemos un Código Civil, una Ley Nacional Laboral, Código Comercial, Código Penal, pero en materia de derecho electoral ha quedado reservado a las provincias, y lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires fue atribuido por la Constitución Nacional en la reforma constitucional del año 94. ¿Sí? Otro tema que quiero que tengan muy en cuenta que tiene que ver con el principio de legalidad. Tengan siempre presente en el derecho público que a diferencia de lo que pasa en el derecho privado para nosotros actúa que podemos hacer todo lo que no esté prohibido. En materia de derecho público, solamente lo que esté expresamente autorizado o razonablemente implícito. Actúa de manera distinta este vínculo del principio de legalidad. Y otra cosa que quiero también que tengan muy en cuenta, que a mí me facilita cuando tenemos que resolver cosas, que lo interesante de este derecho público electoral es que no es contencioso, pese a que digo hablar del contencioso. Obviamente que hay cosas contenciosas, se van a sustanciar nombres, se van a sustanciar temas de aporte, temas que pueden presentarse cómo se integran las listas, tiene una parte de contencioso, pero tiene algo que es maravilloso, tiene resuelta la solución. ¿Cuál es la solución? Que en definitiva somos facilitadores, que el proceso electoral llegue al domingo y que la ciudadanía se pronuncie por sí, por no, a favor de uno y otro. Y somos una especie de operadores jurídicos que facilitamos un proceso electoral y la verdad material, el fallo, se dirime en las urnas. Y esto es lo paradójico, esto es lo maravilloso de este derecho público electoral. Cuando hablamos de este tema también tengan presente que estamos hablando de política institucional y no de coyunturas o de política agonal de poder, de términos aristotélicos. Esto tenemos que abordarlo de alta política. ¿Cuál va a ser la tesis de este ensayo que vamos a ver hoy? Concretamente, vamos a ver un poquito de lo que es el derecho público de la Ciudad de Buenos Aires y luego, que creo que es lo innovador, que todavía no se ha abordado nunca, que son algunas situaciones que en mi opinión caracterizan e impactan activamente en los vínculos que existen entre el derecho público federal y local en los procesos electorales como consecuencia de las atribuciones de competencias propias y concurrentes previstas por la Constitución federal y local, a las cuales considero dinámicas. O sea, estamos hablando cómo son estas competencias. Dijimos que es competencia local de derecho electoral, sí, pero el gobierno federal tiene competencias electorales también. Hay vínculos concurrentes, recíprocos, dinámicos, porosos, hay vínculos que no son horizontales, son horizontales, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. No estamos en el mismo estado multinivel que somos iguales las provincias o la ciudad con la nación. Entonces, ¿cómo actúan? Considero que son dinámicos, recíprocos, porosos, verticalmente representados dentro del estado multinivel. Esto es algo parecido a lo que es el derecho público, el poder de policía. Hay competencias locales y concurrentes. ¿Sí? Pero no son compartimentos estáticos y están estrechamente vinculados. Entonces, la primera parte de esta conferencia va a ser ¿qué caracterizó el derecho público de la Ciudad de Buenos Aires en el derecho electoral? Y la segunda parte es cómo se impactan los vínculos del gobierno federal en la ciudad y la ciudad en el gobierno federal en los procesos electorales. ¿Está claro? Ustedes saben entonces que las provincias reservaron su derecho público conforme a artículos 5 y 122 de la Constitución de la Nación. Remito su lectura, ahí es esto que les dije, que el sistema federal argentino prevé que el derecho público es por antonomasia local. Brasil, para que tengan una idea, es un sistema federal, pero el derecho público también está centralizado. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué dice la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires? Acá vamos a empezar, artículo 129, por favor. Es una ayuda a memoria, no voy a leer, pero ahí figura qué nos depara para la Ciudad Autónoma la Constitución de la Ciudad.
O sea, la Ciudad de Buenos Aires tiene un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción, y el jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Una ley garantizará los intereses del Estado Nacional mientras la Ciudad de Buenos Aires sea capital. Y la ley 24.588, no sé si ya la tenemos en pantalla, que es la famosa ley de Cafiero, en su artículo 4 dispuso que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se regirá por las instituciones locales que establezca el estatuto organizativo que se dicta a su efecto. Su jefe de gobierno, legisladores y demás funcionarios serán elegidos o designados sin intervención del gobierno federal. Entonces, para saber de dónde surge, cuál es el bloque de publicidad del derecho público de la Ciudad de Buenos Aires, como primera medida, la Constitución de la ciudad y esta ley que de alguna manera condiciona fatalmente el desarrollo institucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Después vamos a ver por qué. A su turno, la Constitución local, la próxima pantalla, reconoce el derecho de la ciudadanía a asociarse en partidos políticos, determina que la ciudad contribuye al sostenimiento de los partidos mediante fondos partidarios, esto está regulado también por la ley 268, consagra que la ley establece los límites de gasto y duración de campañas, garantiza el pleno ejercicio de derechos políticos, la legislatura dictó leyes en materia de democracia participativa, dictó otra ley que prohíbe la simultaneidad de elecciones con el gobierno federal que es el jefe del gobierno. ¿Sí? Tenemos una ley de empadronamiento extranjero, la ley 334. Es más, el distrito está caracterizado por tener elecciones desdobladas en el año 2000, 2007 y 2011. Nosotros elegimos legisladores y jefe de gobierno sin elecciones nacionales. En los otros años se hizo de acuerdo al régimen de simultaneidad que luego vamos a ver después. Ahora bien, ¿qué es lo que vimos ahora entonces? Las normas federales que regulan el sistema de las provincias para regular en materia de derecho político, nuestra Constitución Nacional y la ley que garantiza los intereses federales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vimos algunas de las normas reguladas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero ustedes apreciarán que no tenemos un código electoral. No lo tenemos, tenemos un código contencioso, ley de procedimiento administrativo, un montón de normas, pero no tenemos un código electoral. Tengo entendido que en general fue aprobado alguna vez, pero no lograron los votos agravados que necesita la legislatura para votarlo en particular, creo que en la gestión de la Rúa. Se lo robamos a la nación. Entonces, se lo robamos a la nación. De alguna manera, de una manera inteligente, que es lo que usamos de la nación. El Tribunal Superior de Justicia dijo, nosotros tenemos que organizar elecciones. No, si no tenemos un código electoral, no podemos. ¿Con qué pauta? ¿Con qué reglas? Entonces, entendiendo esto de que la municipalidad pasó a ser un gobierno de la ciudad y que el gobierno de la ciudad es una continuadora de la ex municipalidad, se inventó una doctrina, se creó pretorianamente una doctrina que es el reenvío formal no recepticio del Código Electoral Nacional vigente al momento de la sanción de la Constitución de la ciudad. O sea, en la Ciudad de Buenos Aires aplicamos la Ley Orgánica de Partidos Políticos, el Código Electoral ex nacional o el Código Electoral de la ciudad, vigente al momento del año 96, sin las modificaciones que de manera ulterior el gobierno federal sancionó. Por eso no se nos aplica, por ejemplo, las PASO. ¿Sí? Por cierto, cuando el tribunal adoptó este criterio de adaptar el Código Electoral Nacional a la Ciudad de Buenos Aires, lo hizo de una manera también, creo yo, progresiva e inteligente, en tanto y en cuanto se aplica a la Ciudad de Buenos Aires mientras que no sea regresivo ni afecte derechos y garantías no previstos por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre tal razón no se aplican los artículos 161 y 160 del Código Electoral, que habla del piso mínimo electoral para entrar en la prorrata de los cargos de acuerdo al sistema DOT. En la Ciudad de Buenos Aires jamás se aplicó el piso para entrar en la prorrata de los cargos. No se aplica de manera regresiva ni en contra de los derechos políticos consagrados por el derecho público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También entendió que su competencia electoral estaba simplemente focalizada para los cargos públicos electivos. De esta manera, no es competencia del Tribunal Superior de Justicia aquellos asuntos electorales que tienen que ver, por ejemplo, con las representaciones de los barrios carenciados. Vieron que tienen elecciones y tienen una... Bueno, nosotros no tenemos nada que ver en esos procesos electorales. Simplemente para elegir autoridades, jefe de gobierno, legisladores, juntas comunales e integrantes del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sea estamento, jueces o un colegio público de abogados. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Vamos bien hasta ahora? Yo sé que voy rápido, pero
Pero bueno, es informativo, o esto tiene que ser una especie de clase con examen que tienen que tomar nota. No. Bueno, lo importante es que entienden mientras que les explico las cosas. Igual está grabado. Sí. Lo pueden volver a escuchar, lo pueden ver. En YouTube. Está en YouTube. Salimos en YouTube. También tenemos otro antecedente, que es el caso Vecinos de la Comuna 1 sobre fiscalización de candidatos del año 2011, donde el tribunal estableció que solo pueden presentar candidatos para juntas comunales o legisladores los partidos políticos. ¿Sí? En conclusión, en la CABA ejercemos competencia electoral con autonomía, aunque condicionada en los términos de la ley Cafiero. ¿Sí? ¿Por qué está condicionada en los términos de la ley Cafiero? Hubo un supuesto cuando la Ciudad de Buenos Aires tenía que fijar fecha para elegir candidatos. El jefe de gobierno del por entonces, Guerra de la Rúa, pidió al Ministerio del Interior que le facilite el proceso electoral. El Ministerio dijo que no estaba en condiciones, pidió a la justicia electoral de primera instancia, se le concedió. O sea, lo que estaban discutiendo era quién ponía la fecha de las elecciones, las primeras elecciones que se iban a hacer en la Ciudad de Buenos Aires. Y había una ley que establecía en un artículo X que era el presidente del Ejecutivo Nacional, Menem, quería poner la fecha de la primera elección. Y ustedes saben que el derecho electoral es maravilloso, pero también no es neutro cómo se lo regula. Y una de las cosas que no son neutras es el calendario electoral. A nivel federal, la ley federal establece que es el tercer domingo. En la Ciudad de Buenos Aires es atribución del jefe de gobierno, si en X plazo no lo hace, la legislatura lo puede hacer. Y acá están discutiendo quién ponía la fecha de las elecciones, si iban en simultáneas, si iban desdobladas, y la fecha. Y eso tiene un impacto. Menem quería poner una fecha, De la Rúa quería poner otra, el gobierno de la ciudad pidió la colaboración del Ministerio del Interior para hacer el proceso electoral, se le dijo que no estaban en condiciones técnicas o por cuestiones jurídicas, porque una ley nacional había puesto fecha y que la ponía el presidente de la Nación Argentina. Entonces se va a la justicia de primera instancia, se le da la razón a la Ciudad de Buenos Aires, la Cámara confirma y la Corte por mayoría estableció que la ley nacional se imponía a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, porque era un caso excepcional, que por razones operativas y por otras cuestiones, entonces la primera elección que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires fue puesta por el gobierno federal. ¿Sí? Y ahí la Corte dijo concretamente que la Ciudad de Buenos Aires tiene un montón de normas de derecho público que están sujetas en condición suspensiva toda vez que no rigen hasta tanto no se modifique la legislación federal que se oponga a ellas. ¿Sí? Esto, la ley era la 24.620 y el artículo en cuestión era el 2. Los artículos interesantes de ver son los votos de disidencia, que hablaron de que, concretamente, que el paso inicial en el proceso electoral habrá de ser siempre ejercido por el titular de la representación popular, que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires es su jefe de gobierno, artículo 96 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. También, y esto es muy brevemente, voy a hablarles, y esta es la próxima pantalla, lo que es democracia participativa. Yo no los quiero aburrir, pero acá en estos cuadros están los distintos tipos de democracia participativa que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Los artículos 52, 63, 64, 66, 67 habla de todos los tipos de participación que hay. Yo me permití hacer un cuadrito que creo que es la que sigue, que es el siguiente. ¿Cuándo es la autoridad quien puede o debe, según el caso, como sujeto activo, convocar como facultad y no como deber? Poder consultar mediante referéndum, poder convocar a la legislatura. Bueno, en fin, esto realmente es bastante, implicaría una clase aparte. Yo me quedo con las placas que tienen acá. Simplemente quiero decirles que en materia de democracia participativa la Ciudad de Buenos Aires tiene normas, están reguladas. Hemos tenido procesos de democracia participativa, de iniciativa, de revocatoria. Es muy rica la jurisprudencia. Pero la verdad creo que de momento tenemos una deuda. ¿Y cuál es la deuda? Que la regulación que tiene no es óptima. Los umbrales mínimos que exigen del empadronado para firmar ciertas fichas y lograr motorizar estas iniciativas, estas revocatorias o estos referéndums, realmente no son fáciles. Estamos trabajando en el tribunal con fórmulas algorítmicas, genéricas, de manera de hacerlas públicas y ver de facilitar esto con planillas que sean de fácil acceso. Pero con cuestiones prácticas nos pasa, por ejemplo, que la mujer firma y firma con apellido de casada, no de soltera, o la gente piensa que puede firmar porque sí, porque está de acuerdo, pero no está empadronada en el último padrón que se utilizó en la ciudad. O sea, no es fácil, realmente no es fácil. Sí tengo en claro, y esto a modo personal, yo tengo un artículo escrito sobre democracia participativa en México, de lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, que sirve para descomprimir ciertas cuestiones políticas,
muchas veces, cuando no hay un proceso electoral en curso, sirven para descomprimir. O sea, yo creo que se contraponen, que de alguna manera se integran con la democracia directa, pero que deben ser reguladas de manera más inteligente, más óptica, más amigable. Pero también tenemos que tener en cuenta algo que me preocupa y no quiero dejar pasar por alto. Recuerdo el caso de un fallo que el gobierno de la ciudad quería poner en aplicación las pistolas Taser, ¿se acuerdan ustedes? Esta de energía eléctrica. Se presentó un amparo y la jueza de primera instancia, Andrea Dana, es una amiga mía, integrante de la Comisión de Identidad del Colegio de Magistrados, por eso quiero mencionarlo justo acá en la casa, ¿no?, de la Defensoría del Pueblo. Declaró que era inaplicable estas pistolas porque afectaban los derechos humanos internacionales. Más en un país que nos corran energía eléctrica en el cuerpo con los antecedentes que tuvimos de materia de tortura. Justo hace un mes murió gente con la aplicación de Nosotros estas pistolas. sacamos un dictamen como defensoría en relación con eso. Esa causa. Sí, que era totalmente inaplicable el uso de las pistolas. Bueno, entonces, fue confirmado la semana pasada por la Cámara Contenciosa, en buena hora. El tema es el siguiente. Yo recuerdo que en ese momento, que fue lo que motivó mi artículo de Democracia Participativa en México, es el tema de si se justifica o no que la autoridad en ejercicio de función administrativa pueda convocar a un instituto de democracia participativa para desoír algún fallo judicial. Porque esto está en boga ahora, ¿no? El poder contramayoritario de los jueces. Resulta, imagínense ustedes este escenario. Una ley que aplica la pena de muerte en la Argentina, que es inconstitucional. El 99% de la población argentina dice que no. Y tenemos un juez contramayoritario que dice que es inconstitucional. Y el 99% dice, perdón, que sí. ¿Qué hacemos? En este caso puntual tenemos una jueza que dice esto es inconstitucional. Y tiene el Ejecutivo y dice, a mí me votaron. Y la gente que yo represento quiere esto. Yo soy mayoritario. Y una jueza en un derecho de licencia colectiva me dice que esto es antijurídico. ¿Qué hacemos? Esto es lo que nos está presentando ahora. Entonces querían hacer una democracia, un instituto de democracia participativa para que la ciudadanía se pronuncie en un sentido, presumiblemente a favor. ¿Qué hacemos? ¿Puede justificar una desobediencia judicial? ¿Puede meter presión política a un magistrado? ¿Cómo usamos estas herramientas de democracia participativa? ¿No? Este es un tema que estamos hablando ahora. Yo realmente, esto del poder contramayoritario, la Ciudad de Buenos Aires tiene un sistema, creo yo, armonioso. O sea, realmente como profesor de Derecho Público, de Derecho Administrativo, me entusiasmé y me enamoré del Derecho Público cuando me enseñaron que el Derecho Público era una herramienta hermosa para atenuar los privilegios posicionales del Estado, aliviar esa tensión que existe entre la autoridad pública y la autoridad nuestra. No es una puja entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. El Ejecutivo dicta su ejercicio, su privilegio, como lo tiene el resguardo de todos, pero nosotros tenemos nuestros derechos individuales. ¿Quién garantiza esos derechos individuales? La puja está entre mi derecho individual y el derecho de todos. Poder de policía. Y hay mucha jurisprudencia. García Enterría habla mucho de las luchas contra las inmunidades de poder y se avanzó mucho en el control de la actividad del Estado, sea el Estado que sea quien fuese, antes, ahora y el que venga. Y se avanzó mucho, ya no hay cuestiones políticas no justiciables, no hay actos institucionales, hay un montón de actividades discrecionales que apenas los jueces veían esas cuestiones rechazaban y eliminan las presentaciones. Avanzamos muchísimo en el derecho administrativo y el derecho constitucional. Incluso tenemos categorías sospechosas que invierten la presunción de legitimidad de las cosas, la acción de regresividad, no progresividad, la acción pro hombre. ¿Cuál es el problema? El problema vino a partir del año 94 con los derechos de incidencia colectiva. Cuando en el año 94 se dio la potestad de controlar la actividad administrativa o el control de constitucionalidad con efecto erga omnes, es cuando tuvimos que actuar que el soberano, la autoridad, el monarca, el viejo de la Revolución Francesa que tiene el poder, que todos los días tenemos que lograr que a un tipo, a la toga, al tipo que viene con la peluca y el disfraz este de negro, le den la razón. Profe Güell dice que es un milagro que se renueva todos los días, que la fuerza, que la espada se someta a un tipito que es contramayoritario. Es verdad, es así. Y fue así, y durante los 100 años pasó eso, pero el problema era para caso, causa o controversia. Lo novedoso y lo apasionante, sacándonos del contenido ideológico, lo que quiero decir es que lo apasionante viene cuando son derechos de incidencia colectiva. Entonces tenés un tipito que es verdad que lo nombraron hace 20 años, que tal vez tenga 90 años, y te dice, ¿sabe qué? Lo que usted dice está mal. Y lo que usted dice tiene efecto erga omnes. No es para vos, no es para Juan, para Carlos, para Pedro, es para todos. Y acá viene la colisión del poder contramayoritario de una ley o de un ejecutivo contra un poder de un juez, de una sala de 3 tipos o una corte de 7. ¿Entienden cuál es el problema?
¿Cómo lo solucionó la Ciudad de Buenos Aires? Pero de una manera inteligente. Cuando el Tribunal Superior conoce las ADIs, que es una especie de acción popular de control de constitucionalidad, y estamos enfrente de una ley, reenvía la norma a la legislatura. Si la legislatura en 3 meses no dice nada, queda derogada la norma del bloque de juricidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si la legislatura lo ratifica políticamente, diciendo políticamente sostenemos esta ley, porque la mayoría política quiere esta ley, perfecto, la norma sigue vigente, pero para el caso concreto es ilegal. No hubo ninguna crisis, no hubo ninguna grieta constitucional, no pasó nada. Anduvo bien así. Tal vez sea una solución superadora, no sé, pero esto es lo que nos está entreteniendo dentro del derecho público. Volvamos a nuestro tema. Sí, cómo no. Sería un ejemplo el 82% móvil que algunos jubilados aparentemente logran a través de un juicio y que se debería dictaminar que todos los jubilados tengan el mismo derecho y no solamente lo que hicieron un juicio. Miren, esto es así. Hay un principio de procedimiento administrativo que se llama de la verdad material o el principio de la legalidad. Es una obligación de la administración ser la campeona de la legalidad y obrar conforme a derecho. Si en un expediente administrativo reconocen que hay una mala liquidación, tiene que hacerlo extensivo a todos los que están en las mismas condiciones. O sea, dentro de lo que es ad intra de la administración, ANSES, hay una obligación legal de la administración de actuar conforme a derecho, principio de legalidad y buscar la verdad material, y debería hacerlo extensivo a todos los que están en las mismas condiciones. Eso desde el punto de vista del plano jurídico. Del plano real o del plano material, yo escribí un artículo de responsabilidad del Estado también, en la editorial Prorrúa, que hablaba sobre este tema, y es verdad. El derecho administrativo, en mi opinión, se desarrolla en tanto y en cuanto haya dinero. Muchas veces es fácil hacer progresiva el derecho administrativo cuando haya caja. Si no hay dinero, es más difícil. Es fácil avanzar en el derecho administrativo cuando el Estado es solvente y puede hacerse cargo de los gastos. ¿Qué quiero decir con esto? No es el impacto igual para un Estado cuando tiene que reconocer, en un caso causa controversia suya, diciendo que usted tiene que hacer un reajuste como tiene que hacer 100.000 personas. Y eso no es neutro, y tiene un impacto económico muy importante. ¿Sí? Y esto es lo que está pasando. El impacto de los fallos judiciales por readecuación de litigios de los saberes jubilatorios con el tema inflacionario que hay. ¿Sí? Es verdad. Creo que se refiere también al caso Badaro, que si bien la Corte dijo que se debe extender a todos los jubilados que están en la misma situación, es como que desde el aspecto económico es bastante difícil extenderlos a todos. Es decir, se ha llegado a un acuerdo de 2 aumentos programados por año, pero no se cumple con las condiciones de fallo Badaro. Sí, como no. Usted nombró un hecho ocurrido en la Comuna 1, que nosotros lo tenemos presente porque son nuestros compañeros o vecinos, no porque yo pertenezca a la Comuna 1, sino porque lo integramos en la diferente comuna. En el 2015 va a suceder en forma mayoritaria en todas las comunas, no con una sola presentación de una lista, sino de varias listas de vecinos, que ante la ausencia de la ley electoral vamos a ir por lo que diga la justicia. ¿Qué va a decir la justicia cuando no es un caso, sino que son cientos de casos? Yo no soy juez, no soy juez, no puedo decir el derecho. Interpreta lo que le digo. Sí, bueno, se verá, pero hay un antecedente que ya dice que son partidos políticos y tiene como fundamento nada más ni nada menos que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que dice que la representación política se hace a través de partidos políticos. Sí tienen la posibilidad como ciudadanos de la democracia participativa. Yo creo que estamos en presencia de un hecho inédito, porque es el caso donde realmente volvemos al viejo dicho, la única verdad es la realidad. No nos dan una ley electoral, no nos dan, o sea, habiendo pasado ya 15, 19 años, ¿y qué vamos a esperar? Bueno, acá me están filmando, y lo malo de esto de las filmaciones y las grabaciones es que mucho no puedo hablar, pero yo confío en que me van a hacer un Photoshop informático de hablar. Miren, es verdad lo que usted dice, y muchas de las cosas tiene razón. También creo que no está mal que orgánicamente se regulen, que la representación política esté atrás de un partido político por varias razones. Primero, para asegurar la democracia interna, que institucionalmente haya posibilidades que el Poder Judicial intervenga cuando haya
un pedido de auxilio de cómo funciona internamente para asegurar que su vida sea internamente democrática. O sea, no sé si está de todo bueno que sean especies de uniones anárquicas que toman decisiones busonianas sin que el Estado pueda intervenir de alguna manera. ¿Por qué? Porque después empiezan a pelear y van a decir, no, usted no tiene nada que hacer, y si no tiene carta orgánica, no tenemos, sí, pero queremos tenerla. Y entonces, de alguna manera van a tener que organizarse como una acción civil que va a terminar siendo parecida a la regulación de los partidos políticos. Si quiere, cambie el nombre de partido político, va a ser una acción civil, pero como fuese, va a tener una regulación. Tiene que tener una regulación. En otras palabras, más que regulación, pautas para que ustedes se pongan de acuerdo cómo regularse, y cuando no se pongan de acuerdo que alguien diga, esta es la pauta, esta es la regla, usted incumplió. O sea, de alguna manera van a tener que autonormarse. Sea como partido político, como acción civil, como sea, lo tienen que hacer. Pero igual yo digo cuál es la trampa y el final de la película. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sistema para hacer partidos políticos es casi más fácil que festejar un cumpleaños de 15. ¿O no es así? Con 4.000 adherentes. Mira que están caras las fiestas. Dije organizar, no confiar. Organizar, dijo. Pero Salón, bueno, está bien, una fiesta de 14. Con los 4.000 adherentes vas al juzgado. No es fácil, señor. 4.000 adherentes para el distrito, para nivel para toda la comuna, para todo el distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hacer la prorrata del porcentaje para una comuna, ¿cuánto te da? ¿400? Sí. Si no conseguís 400 votos, 400 adherentes, bueno, está bien. Vamos a dejar los ejemplos para otra clase porque son muchos y usted sabe. Pero ¿me entiende lo que le digo? Sí, ya sé. A nivel distrito, la capital de la ciudad de la Argentina, que es un distrito de 2.800.000 electores, le piden 4.000 adherentes. Por cada comuna le piden 300, 400 adherentes. Con eso consigue, firman que lo vale, con el reconocimiento provisorio que le da el juzgado federal electoral, usted está en condiciones de presentar candidato. Años teniendo 3.900 afiliaciones. ¿No? ¿Y no lo tiene? Y porque siempre está algo que le falta y que le sobra y que... No, Bueno, hay que ver el caso puntual, pero técnicamente no es complicado. Pero pensemos que va a suceder. Va a suceder, porque sí. los vecinos, al no tener una ley electoral, un reglamento, digamos, político que nos gobierne, vamos a tener que pedirlo en forma como hemos conseguido otras leyes. Por ejemplo, la 1777 o la 3233, que fue un amparo que realizaron. Pero lo tengo muy presente, si tramitó en la Secretaría de Instrucción, el caso Montenegro, Lucio Fandor, sobre amparo, conozco. Pero tiene la vía judicial, por cierto, pero a lo mejor es más fácil juntar 300 voluntades o 400 o 4.000 voluntades. Véalo como una alternativa, ¿eh? Pero en 2015 veremos. Organiza una fiesta en la comuna, invite a gente gratis y... No, porque después caemos en el tema de las alianzas y entonces... Bueno, avancemos un poquito más. Y 1900 4.000, yo traducir. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? Si me paso, me avisa. Diseño institucional. ¿Cómo está diseñada la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Esto, bueno, cómo cada constitución provincial de la Ciudad Autónoma, cómo es programado su sistema institucional, va a impactar más o menos el sistema federal. ¿Sí? Porque volvemos a la segunda parte de esta conferencia. Si la Ciudad de Buenos Aires prevé que las elecciones para jefe de gobierno tienen que estar desdobladas de las nacionales, ahí tenemos un diseño institucional. La ley 875 prevé eso. ¿Qué caracteriza al distrito? Simultaneidad, cada 2 años cuando son elecciones intermedias y cuando se elige jefe de gobierno, son desdobladas. La provincia de Buenos Aires son siempre simultáneas. Siempre son simultáneas. Hay distritos como Tierra del Fuego, que es el único que tiene padrón de electores nacionales. Todas las demás provincias tenemos el padrón que nos da el Juzgado Federal, que ahora lo maneja la Cámara Nacional Electoral. La única provincia en todo el territorio federal argentino que tiene padrón de electores propios nacionales es Tierra del Fuego. Eso es una primera alerta. ¿Cómo se diseña institucionalmente? ¿Sí? ¿Qué pasa con el tema de las simultaneidades? Entonces yo les dije, por lo general cuando es para jefe de gobierno van desdobladas. Cuando son intermedias son simultáneas. ¿Cómo se hace la simultaneidad? A través de un decreto. ¿Qué implica la simultaneidad? ¿Qué es lo que está pasando ahora? La presentación de alianzas, oficialización de candidatos, proclamación de candidatos lo hace el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, el Tribunal Superior de Justicia, que es el Tribunal Electoral.
Si son desdobladas, lo hace toda la organización del proceso electoral, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Lo estamos haciendo en igualdad de condiciones que las provincias, incluso más que las provincias, porque hay provincias que nunca eligieron gobernadores. ¿Sí? Esta simultaneidad tiene cosas extrañas. A veces la simultaneidad es por expreso decreto del Ejecutivo porteño. Hemos tenido simultaneidad sobreviniente en el año 2009. El jefe de gobierno fijó una fecha en junio y luego una ley nacional dejó sin efecto o la ley del Código Electoral y la adelantó en junio. Y eso fue una simultaneidad sobreviniente del federal en la Ciudad de Buenos Aires. Después también tenemos un caso de simultaneidad de hecho. Hubo un supuesto en el gobierno de Ibarra que fijó fecha de convocatoria de elecciones, fueron simultáneas, sacó el decreto para que sean simultáneas con las nacionales, pasó algo en el proceso electoral que no viene al caso comentarlo ahora, ni menos con cámaras y qué sé yo, pero lo cierto es que algo pasó con el cronograma electoral que el partido número 1, más importante de la Argentina, no presentó candidato. Hubo un conflicto, se presentó inhibitorias y conflictos positivos de competencia entre una cautelar del Juzgado Federal con el Tribunal Superior de Justicia, que implicó que el jefe de gobierno sacó un nuevo decreto dejando sin efecto la simultaneidad y manteniendo el cronograma electoral. Fue a la Corte y la Corte dejó sin efecto el cronograma autonómico de la Ciudad de Buenos Aires y dijo, señores, por más que el jefe de gobierno por decreto dejó sin efecto la simultaneidad, hay simultaneidad de hecho. Y por tanto, se va a aplicar la ley nacional, porque no puede haber dos jueces en un mismo proceso electoral. Y para confundir aún más las cosas, también tenemos un caso que se da ahora que se llaman, que no son elecciones simultáneas, son elecciones simultáneas y conjuntas, que se da en la provincia de Santa Fe. ¿Qué significa esto? Procesos electorales simultáneos que tienen, por ejemplo, la aplicación de dos organismos electorales con distintas formas de sufragio y de boletas y de urnas. La provincia de Santa Fe tiene paso, y el pasado mes, en las elecciones pasadas, había urnas para cargos nacionales y urnas para cargos locales, boletas federales con color para cargos nacionales y boletas únicas con urnas por categoría para los cargos locales. Nunca había pasado algo así. Es la primera vez que pasó. Porque en lo general, la ley de simultaneidad prevé que arrastra todo el sistema de boletas ante la Junta Nacional Electoral, en la Ciudad de Buenos Aires. Santa Fe, por primera vez, tuvo este sistema de elección simultánea y conjunta. Distintas urnas para cargos federales y locales y distintas boletas. Boleta única para cargos locales y la boleta color clásica en el ámbito federal. ¿Qué otro impacto puede tener el sistema federal en los ámbitos provinciales? Miren qué cosita. Primer punto. La ley 26.579 modificó el Código Civil argentino cambiando la mayoría de la edad. ¿En qué impacta esto? Impacta en el electorado, impacta en el electorado pasivo y activo. ¿Quién puede ser candidato también? Para nuestra Constitución habla de mayor de edad, con lo cual estamos bien. Si mayor de edad ahora es 18 y no 21, vamos bien. Si la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires hubiera dicho 21 años, no, el Código Civil no se nos aplica. Pero como dijo, mayor de edad se nos aplica la ley federal, que es el Código Civil, y dijo mayor de edad, 18 años. ¿Impacta la normativa federal? Claro que impacta. Algo parecido con la ley de ciudadanía. ¿Por qué con la ley de ciudadanía? Tuvimos el caso del 2011 que una candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires era argentina por opción. O sea, hija de extranjeros de la candidata de la coalición cívica. Y no cumplía con las condiciones que establece la Constitución, que habla de ser argentina o naturalizada. Naturalizada es el hijo de argentino nacido en el extranjero. El por opción es el hijo de extranjero, que es extranjero y quiere ser argentino. La presidencia del tribunal dijo, señores, no dijo que la Constitución era inconstitucional, pero dijo que no se aplicaba la Constitución en esta categoría para jefe de gobierno porque la ley de ciudadanía es competencia federal y que había una especie de exceso reglamentario de la Constitución local exigiendo condiciones para ser candidato que la ley federal no establece. Y pudo ser candidata a la jefa de gobierno del Tesoro, que dicho sea de paso era senadora por el distrito. ¿Sí? Otro tema, voto joven. El voto joven, la ley nacional estableció el voto joven. Yo creo que esto no impactaba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y eso motivó que hubo una ley de la Ciudad de Buenos Aires que posibilitó el voto del electorado joven de la Ciudad de Buenos Aires. Otro impacto de la 26.744, para ir apurándome ya, porque ya les rompí demasiado tiempo, es el DNI tarjeta.
La 26744 cambió los instrumentos idóneos para votar. ¿Qué puede hacer la Ciudad de Buenos Aires si el gobierno federal saca una ley que dice que hay un DNI tarjeta, que no es más en libreta? No podemos hacer nada, tenemos que adecuarnos a eso. Y hay que hacerlo, por cierto. Con cualquier formato de DNI se vota, incluso aquel que dice que es inidóneo para votar. ¿Por qué? Porque se priorizó, de acuerdo a la acordada 37 de la Cámara Nacional Electoral, el voto, el derecho al voto. Y la Ciudad de Buenos Aires adoptó eso y para esta elección van a votar con cualquier formato, con el DNI tarjeta. Va a haber que hacer una publicidad más exacta con el tema de los documentos, porque en la última observación electoral que hicimos encontramos que había una alta cantidad de la población que creía, como dijeron que con cualquier documento se podía votar, creían efectivamente que con cualquier documento se podía votar. No aclararon que se figura en el padrón o uno posterior. Claro. No, eso que estaban en las instrucciones, pero claro, la gente necesita pero un poco no se más. dio a publicidad así. Dijeron Bueno. con cualquier documento se puede votar. En realidad lo que querían decir es que aún con ese documento que dice que no es apto para votar, se podía votar. Pero hubo gran confusión con El problema del DNI con el tarjeta, que tema dice de- que es inidóneo, es que no surge el número ejemplar. Y uno sabe que es el último. Claro, es verdad, no dice verificado. Pero la Cámara lo estudió este tema. Nosotros lo vimos, se habló, la Cámara resolvió y dijo, preferimos, está en una acordada, que es la 37, que la gente vote y que no empezara a decir, no, que este no es el último, porque no surge cuál es el último. ¿Cuál es? Igual no se pudo, no es significativo el daño, porque más allá del tema informativo, que lo desconozco, pero dice Susana que ella como observadora lo vio. El tema es que el padrón de electores nacionales actuales no permite agregar gente. Encima tiene fotos, algunos tienen fotos, es muy difícil que alguien vote por vos, o que alguien se agregue, es muy difícil. Y aparte no era significativo, pero ese fue un problema que vimos. Y el otro tema que se viene es que la ley federal también va a impactar en el ámbito local con los fiscales. Porque la ley federal dice que el fiscal tiene que ser de la mesa de electores. Y la Ciudad de Buenos Aires no prevé esa norma. El fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, aunque esté en el distrito o en la sección comunal, puede ser fiscal. ¿Y qué vamos a interpretar entonces la norma? ¿Vamos a exigirle que sea el fiscal de la mesa, el mismo que esté en el padrón, afectando a las fuerzas minoritarias? ¿O vamos a dejar que sea como hasta ahora? Pero si dejamos que sea como hasta ahora, que cualquier fiscal del distrito o de la comuna actúe como tal, o que vote en la comuna, si es de la comuna, pero va a venir con el DNI tarjeta. ¿Cómo nos aseguramos que con un DNI tarjeta no haya voto múltiple? Imagínense cuántas mesas electorales tenemos en el distrito, multiplíquenla por 3, por 4 votos, pueden ser 50.000 votos. ¿Qué vamos a hacer con ese tema? Y si adoptamos el padrón que usó la Justicia Nacional Electoral, que no permite incluir en el padrón, ¿qué hacemos? Son temas que se nos vienen, creo yo, que son muy trascendentes también. Porque los fiscales de los partidos dicen, a mí esta modificación del Código Electoral Nacional como fuerza minoritaria me impacta muy fuerte. Una de las ideas off the record, porque no nos están filmando, es lograr que el delegado judicial de la Ciudad de Buenos Aires pueda certificar los actas de escrutinio para que todas las fuerzas mayoritarias y minoritarias tengan las mismas constancias certificadas de manera tal de que no tengan que fiscalizar las mesas. Teniendo un delegado por local o dos delegados por locales que certifiquen el acta de certificado de escrutinio que hace la autoridad de mesa, creo que de alguna manera le damos la mano a las fuerzas minoritarias. Pero es un tema que tenemos que resolver. ¿Sí? Pero ¿por qué primero se sacó una tarjeta DNI no apto para votar y después sacaron la misma tarjeta apto para votar? La misma que dice que es idónea puede votar. ¿Por qué se hizo eso? La Cámara interpretó que podía traer confusión y cercenar el derecho al voto. Y prefirieron asegurar el derecho a voto de las personas que estaban en esas condiciones que empezar a decir, no, el que tiene que el DNI de tarjeta es inidóneo, cámbielo, iba a haber problemas, entonces se prefirió eso. Y de alguna manera se asegura que no va a haber sustitución de identidad en la medida que no se puede incluir gente en el padrón, están las fotos, está la firma, y bueno. Y la verdad, con la mano en el corazón, yo les aseguro que en el distrito de la Ciudad de Buenos Aires es muy difícil torcer la voluntad del electorado. Ni hablar después de la implementación del delegado judicial en los locales de comicio, que como mayor prestigio, diría yo, mayor logro, es que la urna nosotros se la entregamos a la autoridad de mesa con el telegrama de designación, no se la damos a cualquiera. Y el delegado ayuda a la autoridad de mesa, la ayuda a abrir la mesa, cualquier circunstancia que se dé en el momento colabora, y esto en un margen de colaboración con la autoridad de mesa y en un margen de colaboración con los fiscales.
porque esto es otra cosa que quiero dejar bien claro. La autoridad de mesa y el fiscal son el baluarte de la transparencia de los procesos electorales. Es importantísima como pivote instrumental de transparencia lo que hace la autoridad de mesa y el fiscal en ejercicio privado de funciones públicas. La transparencia del proceso electoral está en las manos de ellos. No podemos sustituirlos como delegados judiciales, pero sí estamos para ayudarlos. Cuando alguien quiere hacer las cosas que están mal, le decimos, mire, eso está mal. Pero enarbolando, resaltando y acompañando la importancia del fiscal, del partido político, de la autoridad de mesa y, por cierto, con la colaboración de la Defensoría del Pueblo como observador electoral, también logrando la transparencia de todo el proceso. Siempre hay pícaros, pero les puedo asegurar que se ha juzgado de manera importantísima y en el Distrito de la Ciudad de Buenos Aires es muy difícil torcer la voluntad del electorado. No solo porque hay fiscales en todas las mesas, porque las mesas se integran con autoridades, sino que tenemos delegados judiciales en todos los locales, 2 o 3. ¿Sí? Perdón, Sí, porque nombró varias veces delegados judiciales. ¿Qué sería? ¿Quiénes serían específicamente? ¿Quiénes los designan? Bueno, esto es una de las cosas que yo les quería decir, que me adelanté, de cómo impacta el nivel local en el ámbito federal. Esto fue algo novedoso que en el año 2007 la Ciudad de Buenos Aires implementó. Cuando vimos que en un par de lugares teníamos inconvenientes, como a quién se les entregaban las urnas, se decidió que eso no podía volver a pasar. O sea, se pidió uno por uno el telegrama de designación y uno salió con él. Dijimos, acá hay una fisura, algo está pasando. Por cierto, no fue significativo, ni sabemos si salió corriendo porque no era autoridad de mesa o porque tenía que ir al baño, se sentía mal, pero nos llamó poderosamente la atención y a partir de esa situación el tribunal entendió como una defensa importante institucional que haya funcionarios judiciales en todos los locales para asegurar la apertura del local, para asegurar que la urna se le dé a quien se le tiene que dar, para asistir a la autoridad de mesa que están desinformadas cuando ejercen el rol y son designadas de acuerdo al código electoral que prevé la figura del auxiliar ad hoc del juez electoral. Y realmente creo que el resultado ha sido bárbaro. Después Susana va a hablar seguramente, o cuando ella disponga, que ha sido ubicado el tribunal. Puedo hacer el comentario ahora. Nosotros que realizamos las observaciones electorales, hicimos las observaciones en el 2011, vimos efectivamente que la figura del delegado judicial, el delegado judicial no es específicamente un empleado judicial, sobre todo para el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes convocaron abogados, contadores, escribanos, es decir, se convocó a formar un registro voluntario donde la gente se anotó, se los capacitó y bueno, después cumplieron su función en el acto electoral. Lo que pudimos comprobar nosotros es que con la presencia del delegado judicial se ordena muchísimo la elección, fundamentalmente porque siempre sigue pasando que las autoridades de mesa no pueden recibir capacitación como debieran, son designados muchas veces 1 o 2 días antes del acto electoral por gente que se fue exculpando y a pesar de todo no se ha podido todavía lograr un mecanismo en el que la capacitación sea realmente efectiva, a pesar de que para esta última elección hubo muchísimos tipos de capacitación por vía web, a través de los organismos electorales, se distribuyeron también folletos, con el telegrama viene un folleto explicativo, pero aún así hay cuestiones en las que la gente no se siente con seguridad para desarrollar en el comicio. Y la figura del delegado judicial ordena muchísimo el establecimiento y ordena muchísimo el comicio. Aparte se puede resolver de forma inmediata cualquier situación que se le presente al presidente de mesa, porque lo consulta, el delegado consulta con su vía judicial y se resuelve inmediatamente. La verdad que es excelente el desarrollo de lo que es la figura del delegado judicial, que lamentablemente para las elecciones nacionales no se ha podido comprobar de alguna manera porque aparentemente no ha habido capacidad presupuestaria para que en todos los establecimientos hubiera delegados judiciales, y es importantísimo que haya, porque no solamente hay en el establecimiento, sino que hay en la comisaría que acompaña a los establecimientos y bueno, y eso en relación directa con el operativo que se hace en el organismo electoral. Sí, podríamos agregar que
el doctor me va a corregir, ¿no? Pero el delegado judicial es la autoridad máxima del establecimiento, no de las mesas, la autoridad máxima de la general mesa. del lugar. Exacto. O sea, como decía Tiene autoridad. Tiene autoridad. Tiene autoridad. Recibe las urnas, resuelve. Es el que tiene la última palabra. Cuando surge, porque muchas veces ahí surgen. Ojo con eso. No de la mesa. No de la mesa. De la mesa la última palabra general. siempre la tiene el presidente de mesa. Ajá. Estamos hablando más cuasi cuestiones operativas y técnicas con respecto del presidente de mesa o los integrantes de la mesa, por lo que decía Susana, o la logística, pero por falta de capacitación y demás, que el presidente de mesa desconozca, entonces recurre al delegado judicial. Sí, por ejemplo, nos pasó en 2011 que nosotros nos centramos en lo que pasa en cada local al momento. Entonces, bueno, sí, tenemos 500 llamados telefónicos, pero en el momento sabemos lo que pasa. Dice, hay una apoderado del partido tal que dice que hay voto en cadena. Automáticamente llamo al delegado, mesa tal, dicen que hay voto en cadena. ¿Quién es usted? Lo solucionamos, lo invitamos a retirarse. Lo invitamos a retirarse si pensan que el voto cadena, cuando vos agarrás un sobre firmado, te lo llevas, metés otro, y una vez que te lo llevas, vas afuera, y el tipo, el que sea, te da el voto cerrado, vos tenés que salir con un sobre igual. Entonces de esa manera vos te asegurás que le están metiendo el mismo votito, te asegurás, o sea, basta con afanarse un sobre firmado y hacer la cadena de votos captados. Yo no sé si era real, pero me dijeron ahí, que algo está pasando, el delegado dijo sí, pum, afuera, lo invitamos. O hay un problema de qué sé yo, que fijar, sabemos todo lo que pasa, pero no sustituimos lo que hace la autoridad de mesa. Y soberano, ni un juez puede decirle a la autoridad de mesa lo que tiene que hacer en la mesa. Y esto es lo maravilloso de la democracia, que a lo mejor la gente no entiende del poder soberano que tiene. Ni un juez puede decir que vote a alguien o no vote a alguien. Es soberano poder de la autoridad de mesa. Entonces nosotros colaboramos. ¿Hay un conflicto? Hay alguien que nos pasó, un tipo estaba ebrio, manejando una mesa. Bueno, lo solucionamos. Hay alguien que se cree que es un dueño local y te dice, andá, come papa frita, ¿para qué vas a hacer? Yo te cuido la urna. Y la gente se va y deja la urna. Bueno, para eso está el delegado. Y eso no pasa más. O no se puede constituir una mesa porque no. Entonces hacemos el corrimiento. Se hace el corrimiento. Si hay presiones al momento de contar los votos y a lo mejor la autoridad no está en condiciones, tiene el auxilio del delegado, para él está a su disposición. Está a su disposición, pero la decisión de la autoridad no se sustituye. Y este sistema es exitoso, porque más allá que tenemos el voto electrónico, con la boleta única, lo que sea, si no capacitamos, si la gente no participa, si la gente no está instruida, no sirve nada. Por más que hagamos boleta única, voto electrónico, es todo depende de quién ejerce ese rol y que sea confiable para la gente. Es una garantía. Es una garantía en el estado de situación que tenemos. Eso es un parche. La propuesta de esto, ¿saben lo que es? Llevar a las escuelas y concientizar lo que implica la participación democrática en los procesos electorales y, en mi opinión, no se ofendan, robustecer, jerarquizar a los y democratizar los partidos políticos para que estén a la altura de las exigencias de la sociedad. Sí. Yo en esta votación última no participé, pero en el anterior fui fiscal y había toda clase de prepotencias, amenazas y discusiones con el presidente de mesa en la provincia de Buenos Aires, porque no admitían las fiscalizaciones, no permitían que se entrase para revisar. Y en varias ocasiones estaban puestas unas sobre las otras las boletas, y eso que motivaba las quejas de los votantes. El presidente de mesa lo Eso lo tiene que solucionar de suyo, lo tiene que solucionar la autoridad. A veces no lo hace, está la colaboración del delegado. Pero te puede pasar que aparezcan boletas que le cambian la integración de los componentes de la lista, para decir que es trucha. Que esto es otro tema que tenemos que ver con la boleta de las comunas. Porque hay una lucha de las juntas comunales que quieren que las boletas estén separadas y que tengan los nombres de cada comuna. Pero también es muy probable que al ir separadas y que tengan la lista por comuna, que algún pícaro empiece a repartir en la comuna 1 las boletas de la comuna 2 y después te las impugnen. Y no sumen, porque el candidato es de la 2 y no de la 1. Entonces a lo mejor una solución es, está bien, que vayan separadas, tal vez, o que tengan los nombres de los integrantes, sí, pero que sumen igual. Y eso se resolvió en un fallo del tribunal que en el día lo notificamos y llegó a los colegios de todos los establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires diciendo no se anulan esos votos y se computan. Y en el día salió. Y en el día se notificó en el momento a todas las autoridades. Ni hablar si tenemos iPod o si tenemos fax para mandar el fallo. Es interesantísimo. La provincia de Córdoba, en su código electoral reciente, reguló la atención a la experiencia en la Ciudad de Buenos Aires el fiscal de escuela, sobre la base de esta experiencia, y es exitoso.
¿Sí? Lo que yo también he participado, lo que es la provincia de Buenos Aires realmente da vergüenza, porque no es ya, yo siempre digo, no es una cuestión, yo no tengo ideología como siempre lo he marcado, o sea, no tengo intereses, y realmente me parece que hay falta mucha transparencia, y no es que lo dudo, lo digo, y es más, que mirando, o sea, es más, me da vergüenza decir si citaría ejemplos concretos, ¿no? Me da vergüenza realmente decir, pero lo que es la provincia de Buenos Aires, cuando son elecciones, no sé, para mí me produce, es más como son hechos de violencia. Y he visto acá, he acompañado a personas a votar acá, de qué manera se desarrollan y es completamente otro mundo, otro mundo. Bueno, esperemos que todo sea para mejor. Claro, claro. Sí, Acá la verdad que estamos orgullosos de lo que estamos haciendo. Sí, totalmente. Escuchen, vamos rapidito, así no los ocupo más. ¿Qué más influyó en el ámbito federal la Ciudad de Buenos Aires? El voto de los detenidos sin condena. Hubo fallos de la Corte Federal, no importa el nombre, yo les doy el artículo, ya lo tienen, y la Ciudad de Buenos Aires, a través de fallo, actividad pretoriana de la Corte, habilitó el voto de los detenidos procesados sin condena en la Ciudad de Buenos Aires, votan en la Ciudad de Buenos Aires a través de un fallo, no hubo ley, y se aplicó. Y hoy en día, para que estén informados, hay una ADI de la Ciudad por los Derechos Civiles que está propugnando la inconstitucionalidad de un inciso del código electoral para que voten los presos condenados, no los procesados, sino los condenados. ¿Sí? Otro tema, el tema de boletas electorales, es un tema importante. Yo no sé si están interesados en el tema, pero la discusión que se centra ahora, concretamente en este proceso electoral, es qué pasa con las boletas electorales. En principio, de acuerdo a la simultaneidad, todo lo que tiene que ver con boletas electorales están en manos de la Junta Nacional Electoral, en la Ciudad de Buenos Aires, que la integra el presidente de la Cámara Civil, contenciosa administrativa de la jueza federal. No la integra la Ciudad de Buenos Aires el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, es una lucha que estamos haciendo, que esa Junta Nacional Electoral esté integrada por jueces de la Ciudad de Buenos Aires, pero hoy por hoy lo maneja la Justicia Nacional Electoral. Y hay muchos que están viendo qué hacemos, aplicamos las boletas color para los cargos locales. Bueno, si es una alianza, va pegada la boleta local ahí, y si es una boleta corta que no tiene cargos federales, va sola, es color, es blanco y negro. Todas estas discusiones se están manejando. Si a ustedes les interesa puntualmente este tema, está pegada en la página del tribunal la audiencia informativa que explicamos estos temas a los apoderados, y están a su disposición. Lo que pensamos. ¿Qué más? También impactó la ley orgánica de partidos políticos, que ya hablamos un poco. Estamos aplicando la ley orgánica a nivel federal en la Ciudad de Buenos Aires con el sistema anterior. En la Ciudad de Buenos Aires basta con que tenga un reconocimiento provisorio de la justicia federal, están en condiciones de participar en las elecciones de la ciudad, a menos que se declare la caducidad. Esto es el fallo 9 izquierda sobre personería, expediente 7837/2010 del 24 de febrero de 2011. En materia de delitos electorales, y esto voy muy rápido también, soy de opinión que se aplica el Código Penal y también las leyes especiales que son federales en cuanto regulan la acción típica de jurídica culpable como delito en materia electoral. Lo diferente pasa con el juzgado interviniente. Si el delito es contra autoridades en una elección de un proceso federal, es competencia federal. Si es local, será local. Si es promiscuo y no se puede separar, será federal. La Ciudad de Buenos Aires entendió en el fallo Abreata y Olmos que los delitos electorales de la Ciudad de Buenos Aires tramitan en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, no en el Tribunal Electoral, que es el Tribunal Superior, lo mandó a primera instancia para asegurar el doble conforme que asegura los procesos penales. En materia de faltas, tramitan ante el Tribunal Superior de Justicia. Esto es en materia, lo que es el tema de los delitos. Igual sepan que hay provincias que regulan delitos electorales en sus leyes locales. Y otras provincias que regulan como falta lo que son delitos. Y acá la discusión es qué falta, qué delito y cómo se los diferencia. ¿Sí? Acá está resuelto. Fallos, los dos que le dije, Abreata y Olmos, y fue ratificado por la Corte Federal. ¿Cómo impactamos nosotros como ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito federal? Esto más o menos ya lo vimos, el tema de los delegados. Nosotros empezamos, la Justicia Federal también tiene sus delegados. También impactamos en el ámbito federal y también con la ayuda de la Defensoría en el tema de los electores con necesidades especiales, a través de fallos y actividad pretoriana del Tribunal Superior, con sensibilidad aportada por la Defensoría del Pueblo, logramos que las personas con capacidades especiales puedan votar auxiliadas por personas de su confianza. No el familiar, no el esposo, el cónyuge o quien sea, puede ir con una persona de su confianza.
Esto fue también tomado por la ley federal a posteriori de lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires. Las mesas mixtas de votación empezó la ciudad con las mesas mixtas de extranjeros, hoy todas las mesas son mixtas. También impactamos con el tema de las secciones electorales, con la ley 1777 pasamos de las 28 secciones a 15 secciones electorales, o sea, forzamos a dividir al distrito en 15 secciones de acuerdo a competencias locales y está dividido territorialmente en la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a la óptica o el prisma de la política de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos el POE, que es el Programa de Observación Electoral, también inédito en el ámbito federal argentino, que no existe que una Defensoría del Pueblo audite el desempeño de los organismos electorales de alguna manera o la infraestructura de accesibilidad. Que por cierto también hay mucho que estamos avanzando, yo no quiero adelantarme, pero en materia de legitimación pasiva que tiene la Defensoría en materia de delitos de incidencia colectiva representando a la sociedad toda. Que no quiero avanzar con esto, pero si Dios quiere en breve van a tener novedades sobre eso. Es un gran avance que estamos haciendo en la Ciudad de Buenos Aires. Colofón, conclusión, para terminar, después escucho las preguntas, pero voy a leer las palabras finales, si a usted no le molesta. De acuerdo al panorama descrito, al menos de lo acontecido en la experiencia de la Cava, que de alguna manera y con matices creo yo se replica en los distritos provinciales, podemos concluir que es de esperarse que los ejercicios de competencias federales y locales propios y concurrentes en el marco de verticalidad pergeñado dentro del sistema federal argentino continúe convergiendo progresiva y virtuosamente a los fines de optimizar la performance de todos los procesos electorales, afianzando coetáneamente la democracia, sus instituciones, las autonomías locales y, en suma, la confianza ciudadana en los organismos electorales. También es deseable que los aludidos organismos electorales se los regulen dentro de organigramas por especialidad. Ya no más juzgado penal o juzgado corte, sino juzgados electorales. Y continúen realizando fecundas actividades como estas, al fin de asegurar autonomía, ejercicio de soberanía y concientización. Es de esperarse que los procesos exitosos electorales adoptados autonómicamente por Salta, Córdoba, Santa Fe y Chaco, al regular los sistemas electrónicos de votación o boleta única en el marco propio y excluyente de sus competencias locales no delegadas, más temprano que tarde dejarán en evidencia la rigidez del sistema de votación federal argentino, pues será el mismo elector quien en escenarios de desdoblamiento electoral votará el mismo año por distintos sistemas y resultará inevitable que realice comparaciones. En Salta, en un mes votan con sistema electrónico y el otro mes con la boleta vieja. En una hora tienen el escrutinio final de todas las mesas de la provincia y todavía tienen el sistema vetusto federal. Esto pasa igual que en el derecho público. Muchas veces los sistemas provinciales avanzan, están a la vanguardia de lo que pasa en el sistema federal. También creo que ya ha quedado explícitamente en evidencia, una vez más, que las provincias han sabido preceder a la nación en la toma de decisiones trascendentes en algunas de sus competencias no delegadas. Por otra parte, en lo que respecta al ámbito de la Cava, de acuerdo al desarrollo de las cuestiones planteadas en los puntos precedentes, pareciera ser que existe un enigma por develar, pareciera ser que no existe enigma por develar ni adecuar, pero no es así. En efecto, sin perjuicio de todo lo hecho y escrito hasta ahora, queda un asunto a considerar referido a la adecuación del artículo 49 del Código Electoral en cuanto regula la composición de la Junta Nacional Electoral del Distrito, pues no se encuentra representada. Como le dije, la Ciudad de Buenos Aires no tiene representación en la Junta Nacional Electoral. Todas las provincias lo tienen, menos la Ciudad de Buenos Aires. Mantener la situación implicará, en mi parecer, por un lado, desconocer la manda constitucional del artículo 129 de la Constitución Nacional y el Instituto de la Ley 19945, y por otro, que la Ciudad de Buenos Aires y sus habitantes convivan con un enigma que, aunque develado, se les representa cotidianamente como algo propio de un Estado penitente, al que no se le reconoce injustificadamente en este aspecto desde hace mucho tiempo su realidad jurídica. Tengan cabal conocimiento que no se trata de eufemismos. El sistema electoral espera de ustedes su participación, no solo al emitir su voto, sino además, solo algunas veces, tal vez en una o dos ocasiones, una participación más intensa al momento de ser eventualmente designados de manera aleatoria como autores de mesa. Sepan que nuestro sistema electoral descansa en esa autoridad y en el ejercicio eficaz de esas atribuciones y competencias. Por ello, tengo algunos párrafos más que decir, pero creo que no lo voy a decir para no agobiarlos. En verdad, ha sido un gusto estar acá. Tengan cabal conciencia que ustedes son parte de los procesos electorales cuando votan, cuando fiscalizan, cuando controlan, cuando denuncian. Y realmente me siento en casa, me siento con amigos y con la confianza de que mucho de lo que hicimos en estos años ha sido de manera conjunta. Gracias por la invitación y gracias a
a la Defensoría y a Alicia Querini por prestarnos este ámbito de liberación, de confianza y amistad. Queremos hacerte entrega, sabemos que estás apurado, no sé si hay preguntas, pero queremos hacerte entrega de este presente institucional. En realidad ha sido una exposición muy abarcativa de todo el sistema electoral, federal, local. ¿Querés venir el 24 de septiembre? Estás invitado. De nuevo. Quedó muy claro que tenemos que seguir luchando por la autonomía local, que la ley Cafiero ha sido realmente un cerrojo para nosotros, y que a pesar de que en el 96 tuvimos nuestra constitución que nos organiza como un estado autónomo, tenemos todavía mucho que luchar, y bueno, él lo ha explicitado bien. No tenemos justicia electoral, no tenemos código electoral, si bien el Tribunal Superior ha ido supliendo algunas deficiencias, y como dijimos antes, podemos decir que no tenemos grandes inconvenientes que puedan afectar la transparencia de los comicios en la ciudad. Sería muy importante que pudiéramos avanzar en estos aspectos que nos sitúen en paridad de circunstancias con las otras provincias, ¿no? Sí. Yo quería preguntar con respecto de la transparencia de los recursos de los partidos políticos para las campañas. El jefe actual de gobierno de la ciudad aparentemente fue acusado de recibir dinero de un proxeneta extranjero o argentino que está en el exterior, y ese proceso continúa lentamente, pero mientras tanto, digamos, sigue participando de los comicios y todo lo demás, cuando a mí me parece que no debería ser así. No sé cómo se hace para acelerar los procesos judiciales en esos casos. Es todo un tema el financiamiento de los temas electorales. Yo lo que puedo decir de manera objetiva, porque desconozco lo que usted me está planteando, el avance o no de un proceso judicial que no podemos meternos o tramitar en la justicia penal, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el financiamiento de las campañas electorales o los aportes en la Ciudad de Buenos Aires están regulados por una ley, y la autoridad de aplicación es la Dirección Electoral de la Ciudad de Buenos Aires. La apelación, la función revisora de esa actividad administrativa que ejerce esa Dirección Electoral de la Ciudad de Buenos Aires se transmite o se recurre ante el Tribunal Superior de Justicia. Yo no tengo presente ningún tema de esto que usted está diciendo, en el sentido de que hubo aportes de esa naturaleza. A lo mejor se esperará que haya una resolución penal, y después que está una resolución penal firme y consentida vendrá por el otro lado. Pero en materia, yo no tengo presente que haya habido problemas en materia de financiamiento en general desde el año 99 a la fecha en la Ciudad de Buenos Aires. Todo lo contrario. Tuvimos 2 amparos nada más por el tema de espacio publicitario, pero por lo general se lo prorratea. Hay una audiencia donde están todos los abogados de los partidos políticos, se lo prorratea, y en materia de fomento estatal tampoco tengo entendido que ha habido varios cambios. Sí es un tema apasionante el tema de la regulación de las campañas electorales, y hace poco salió un fallo interesante de la Cámara Nacional Electoral en materia regulatoria, instando una regulación de lo que es, creo yo, tal vez, no digo que no sea serio lo que usted dice, pero a lo mejor que tiene una repetibilidad en el tiempo, que tiene que ver el uso que se hace de la propaganda institucional en las campañas electorales. No digo que no haya que investigar temas de lo que usted dice y le estará tramitando por donde tenga que tramitar, pero acá lo crucial, lo trascendente es cómo se regula la propaganda institucional en las campañas electorales. Y la Cámara Electoral sacó un fallo instando que la política, en los ámbitos que tienen que resolverse estas cosas, regule, como reguló los aportes públicos de los partidos políticos, también regule la publicidad que hacen los nuestros gobernantes en campaña. Tal vez eso sea donde más esté el foco hoy en día. Lo otro, bueno, habrá que ver qué pasa. Muchas gracias al doctor. Gracias a ustedes. El doctor Elgasi les contaba que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires forma parte de uno de los 24 distritos electorales que tenemos. 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando hablamos de contencioso electoral, hablamos de quien organiza y quien dirime las cuestiones electorales. Argentina, como todos sabemos, es federal, y como tal tiene un enmarañado sistema y
complicado y complejo de entender. Por lo cual yo les voy a explicar lo más básico posible para que todos entendamos de qué estamos hablando. Cuando se organizan las elecciones decimos, bueno, ¿quiénes son todos los actores que participan? Escuchamos nombres, escuchamos Justicia Nacional Electoral, Cámara Nacional Electoral, escuchamos Comando Electoral, juntas, el correo, escuchamos un montón de actores. Bueno, lo que yo voy a hacer es unir a todos esos actores para que lleguemos a la elección. En materia electoral, la máxima autoridad es la Cámara Nacional Electoral, que representa la Justicia Nacional Electoral. Es decir, la Justicia Nacional Electoral es la máxima autoridad electoral que tenemos. Está integrada por la Cámara Nacional Electoral y por 24 jueces federales con competencia electoral. Digo, les sugiero todos estos detalles, tomen nota porque el 24 de septiembre, cuando hable de Uruguay y de Colombia, vamos a poder compararlos. Entonces, repito, la Cámara Nacional Electoral es la máxima autoridad electoral a nivel jurisdiccional y a nivel administrativo. Se encarga, por ejemplo, del armado de los padrones. Uno siempre pregunta, bueno, pero no estoy en el padrón, tal no está, tal, ¿dónde voy a reclamar? ¿Quién es el responsable de armar el padrón? ¿El Poder Ejecutivo? ¿El Poder Judicial? No. Es el Poder Judicial a través de la Cámara Nacional Electoral. Esa es la parte, o una de las partes administrativas, o una de las funciones administrativas que tiene la Cámara Nacional Electoral. Y a su vez es el tribunal de alzada en cuestiones jurisdiccionales, es decir, es la segunda instancia. Por ejemplo, hay un conflicto en una de las provincias por un tema electoral. La primera instancia es ese juez federal que yo les contaba recién, pero es su fallo, su sentencia es recurrible al Tribunal de Alzada, a la Cámara Nacional Electoral, que tiene competencia federal, es decir, competencia en todo el territorio nacional, que a su vez solo si se plantean cuestiones inconstitucionales interviene la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero vamos a hacer un poquito de historia. ¿Cuándo se creó la Cámara Nacional Electoral? En el año 62 fue creada. Lamentablemente en el 66, el gobierno de facto de turno en aquel momento la suprimió. Pero afortunadamente, en el año 71, en octubre de aquel año, se volvió a dar origen a lo que hoy es la Cámara Nacional Electoral, conformada por 3 miembros. Hoy son los doctores Muné, Dalavía y el doctor Corcuera. Y nuestra jueza electoral es la doctora Servine. Bueno, nuestra jueza electoral o nuestra jueza con competencia electoral es la doctora Servine de Cubría, que también forma parte de la Junta Nacional Electoral, pero ahora voy a llegar a esa instancia, digamos. Entonces, somos complicados los argentinos, ya lo van a ver cuando hablemos de los otros países, somos complejos y difíciles de entender. Entonces, Cámara Nacional Electoral, máxima autoridad como segunda instancia, pero a su vez es la encargada de, por ejemplo, confeccionar los padrones. Por ejemplo, es la encargada de intervenir en el presupuesto de los partidos políticos o de aceptar candidaturas. Toda esa es la parte administrativa que lleva adelante la Cámara. Pero en la parte judicial es el Tribunal de Alzada, es la segunda instancia. Tenemos órganos administrativos, jurisdiccionales y órganos auxiliares. Dentro de los órganos administrativos
interviene el Ministerio del Interior a través de la Dirección Nacional Electoral, que es la DINE, que está a cargo del doctor Tulio, hace años que está a cargo del doctor Tulio, que en realidad es la pata administrativa del Poder Ejecutivo que colabora con el armado de las elecciones. Es decir, la parte operativa, la parte logística, quién coordina con el correo, quién arma los famosos sobres que le llegan a los presidentes de mesa, con los padrones, con la lapicera, con los útiles, es la DINE. Es decir, es auxiliar, pero permanente. Funciona siempre. Quiero decir, no solo en el momento de la elección, sino es de carácter permanente. Ahora tenemos las juntas nacionales electorales. Hay tantas juntas como tantos distritos electorales tenemos, que dije que eran 24. ¿Cómo se conforman estas juntas? El doctor El Gassi lo decía, que en la junta del distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Tribunal Superior de Justicia no tiene ningún miembro. Se conforma, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la jueza federal con competencia electoral, que es la doctora Servini Cubría, el presidente de la Cámara Civil de Apelaciones y el presidente de la Cámara Contencioso Administrativa. Esos tres jueces forman la Junta Nacional Electoral en el distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada una de las provincias forma su Junta Nacional Electoral, que se conforma, lo dice el Código Electoral Nacional, se conforma también con el presidente del Tribunal Superior de dicha provincia, con juez con competencia electoral, y a su vez cada provincia, como la ciudad autónoma, salvo que sean simultáneas las elecciones, puede organizar su propia elección. El doctor Gassi decía, bueno, hubo provincias que hasta el momento nunca eligieron gobernadores. Se refería a que nunca eligieron por sí solas, con forma autónoma, gobernadores. Siempre fueron simultáneas, siempre fueron de la mano con las nacionales. Por lo cual hay provincias que no saben cómo se organiza una elección, porque se lo organiza la... Claro, exacto, a través de la Cámara Nacional Electoral. Entonces, las juntas electorales son transitorias. Se forman 60 días antes de las elecciones para estos fines, para el fin de esa elección puntual. Los magistrados federales que les decía antes, los 24 magistrados, en la ciudad autónoma es Servini Cubría, en las 23 restantes no me acuerdo el nombre de todos, por lo cual no les voy a decir ni uno, pero tienen competencia como juzgador en primera instancia, ¿correcto? Igual me olvidé decirles antes de empezar a hablar que mi currículum no es nada parecido al del doctor El Gassi. Ahora que miré y está todo el currículum del doctor, yo soy abogado y soy el abogado del Observatorio de Derechos Políticos y Electorales de la Defensoría, que también participamos, como decía El Gassi, en la observación, tanto en 2011 como hace 15 días atrás hicimos observación electoral, y haremos el 27 de octubre también observación electoral respecto a mesas de votación, establecimientos, autoridades de mesa y electores. Volvamos al contencioso. Hablamos de la Cámara Nacional Electoral,
hablamos de los 24 jueces federales. La máxima autoridad es la Corte Suprema de Justicia, en tanto y en cuanto los planteos sean de inconstitucionalidad, si no la Corte no interviene. Después tenemos como órganos administrativos transitorios las mesas de votación o denominadas mesas receptoras de votos. Su función es conformar la mesa con 3 miembros, un presidente de mesa y 2 suplentes. Eso más o menos todos conocemos el tema, pero su función es solamente para el día de la elección. Se crean y se forman a esos fines y termina y culmina con el conteo provisorio de los votos. 2 de la mañana del lunes. Bueno, 2 de la mañana del lunes, dice acá la compañera. Más o menos. Ahí termina la función de la mesa receptora de votos. Por eso es un órgano administrativo de carácter transitorio. La DINE, como les decía, sí. No, y es una carga pública. Y es una carga pública, sí. Y me parece oportuno volver a recalcar lo que se dijo antes, que la autoridad de mesa es la máxima autoridad, única autoridad que decide en la mesa, que ni siquiera un juez puede desautorizar. Exacto. Un órgano auxiliar permanente, administrativo, el RENAPER, el Registro Nacional de las Personas. Como van viendo, somos un montón los que intervenimos para las elecciones, para conformar todo este sistema electoral complicado que tenemos, porque a su vez, todo esto que yo le estoy contando es a nivel nacional. A su vez, cada una de las provincias, 23 más la ciudad autónoma, tiene su propio sistema electoral y lo organiza a su gusto, conforme a su normativa vigente. La gran mayoría de las veces se hace en forma simultánea, entonces arrastra a todo esto que yo le estoy contando. El Registro Nacional de las Personas se encarga de llevar adelante, el registro de todos nosotros, actualizarlo y pasarle la información a la Cámara Nacional Electoral para que actualice los padrones. Es decir, es un órgano auxiliar permanente, administrativo. Asimismo, tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el encargado de recepcionar por parte de la Cámara Nacional Electoral los padrones de los ciudadanos argentinos que residen en el exterior. Y es el encargado no solo de recepcionar estos padrones, sino de enviarlos a cada una de las embajadas. Aclaro, esos ciudadanos argentinos que residen en el exterior están eximidos de votar. ¿Por qué? Porque están a más de 500 kilómetros de su lugar de votación. Pero es voluntario, por lo cual es un trámite que se debe cumplimentar de todas formas. Tenemos el Servicio Oficial de Correos o el correo. ¿El correo qué hace? El correo retira las urnas de los depósitos que dispone la DINE, la Dirección Nacional Electoral, que hace un ratito yo les decía que se encarga de toda la parte operativa y logística en el armado de una elección. Es el encargado de retirarlo en esos depósitos, de entregarlo en los establecimientos determinados a tales fines, al fin electoral, y retirar, una vez cumplido la elección y contados los votos, que acá decían tipo 2 de la mañana, yo creo que el correo va un rato antes. Me ha tocado. Te ha tocado. Y te han esperado los de correo. No, me estaban apurando, obviamente. Me ha tocado.
Con el personal de las fuerzas de seguridad. ¿Qué hace el personal de las fuerzas de seguridad? Conforman el Comando General Electoral, que son las fuerzas de seguridad más las que puede ser la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, que es auxiliar y es transitorio. Únicamente se conforma a los fines de la elección, que deben de garantizar, bueno, la seguridad del local, que no se produzcan el orden, muy bien, que no se produzcan desmanes, que no haya determinadas situaciones que alteren el normal funcionamiento de la elección y en particular en ese establecimiento. Por lo cual ya tenemos varios actores para llegar a la elección. Y ahí están todos los actores, que están entrelazados entre sí, digamos. Todos están conectados de alguna manera u otra. Por lo cual, todos estos que intervienen forman todo este sistema electoral enmarañado y complejo que yo les decía al comienzo. No tenemos que perder de vista que en el ámbito nacional elegimos presidente y vicepresidente como máxima elección y elegimos a nuestros legisladores. Pero en cada una de las provincias y municipios a su vez eligen gobernadores, eligen sus legisladores y sus concejales locales e intendentes. Por lo cual somos un montón los que participamos, somos muchos y a veces armar todo esto es complicado y difícil para que todos estos actores actúen y que cada uno cumpla con la función para la cual fueron creados. Todo esto que yo les cuento está en el Código Electoral Nacional, pero está bueno desenmarañarlo y tenerlo un poco más claro. Esto ya estamos sobre la hora. El 24 de septiembre, que voy a volver a estar yo, lo ampliamos y hablamos de Uruguay, hablamos de Colombia y nos comparamos con el resto del mundo. Gracias.